ya que este, este módulo que vamos a manejar es para que todos ustedes entiendan un poco más a fondo los temas en general de Happy Life, desde que abarcan producto, negocio, capacitaciones, etcétera. Lo principal que estamos buscando es lograr tener más capacitadores y una de las ventajas principales para todos ustedes es que al conocer más Happy Life, más sobre el negocio, más sobre los productos, muy probable ustedes ni siquiera van a necesitar esperar, por ejemplo, un día de la semana para poder dar un Zoom de negocio o para poder dar una capacitación. Ustedes van a tener todo el conocimiento necesario para dar cualquier tipo de presentación. También van a estar pues respaldados por nosotros. Muchos momentos van a poder participar también en eventos de la compañía y también pues que estén preparados para cualquier pregunta que pueda tener la gente externa. Todos los que lleguen a tener este reconocimiento, al final de esto les vamos a dar un reconocimiento a los que aprueben el examen y les va a ayudar muchísimo para sentar las bases de su negocio, les va a permitir expandirse más rápido. Entonces, pues si ya estamos listos, me gustaría dejarle la palabra a Carlos Alberto para que ya nos dé la proyección. Hoy el tema que vamos a ver es los productos y los cannabinoides, sobre todo porque vienen dos productos nuevos. Pedí que ya se hablara desde ahorita para ir preparando y no capacitarnos el día que ya salga. Vamos a poder capacitarnos desde ahorita con los nuevos cannabinoides que van a salir. Entonces, pues bueno, cedo la palabra a Carlos Alberto. Para quien no lo conoce, pues es nuestro experto en el tema del cannabis. Entonces, pues adelante, Carlos. Muchas gracias. Muchas gracias, Andrés. Bienvenidos, bienvenidas las personas que están en la sesión. Como les comenta Andrés, pues justamente lo que queremos es empezar a tener a diferentes capacitadores en el equipo que no solo les va a servir para sus ventas, sino también para ampliar mucho más su red. Entonces, en el día de hoy queremos platicarles de diferentes cannabinoides que también se van a utilizar en los productos de Happy Life porque vemos que pues mucho hablamos del CBD y del THC, pero vamos a ver que existen diferentes productos con diferentes cannabinoides y antes de que nos caiga pues la duda de todos los clientes al empezar a venderlos, vamos a conocerlos bien. Vamos a hablar hoy de 5 cannabinoides, el CBD y el THC ya los conocen, lo que es el CBG, el CBC y el CBN, pues van a Sí, ser algunos de los nuevos que se van a tener para la empresa. Además, vamos a platicar sobre los diferentes tipos de productos de cannabis dependiendo de su naturaleza, que si bien algunos no los manejamos, de todas formas los mencionamos para tenerlos presentes porque vamos a seguir desarrollando cada vez más productos. Entonces, sin más que agregar, adelante, empezamos. Ahí si me pueden ayudar con sus micrófonos, por favor. Está interfiriendo el sonido por ahí. Muchas gracias. Pues bueno, eso lo vamos a manejar así. Van a ser 3 temas. ¿Qué son los cannabinoides y qué efectos tienen? Aquí está al principio, pero lo vamos a ver hasta el final. Tipos de productos por su vía de administración, porque vamos a ver que los productos no son todos goteros y tipos de productos por su contenido de cannabinoides y terpenos. Vamos a platicar qué son los cannabinoides, qué son los terpenos, y si un producto tiene muchos cannabinoides o solo tiene uno, o si un producto tiene terpenos o no tiene terpenos, pues cambia la naturaleza del producto. Empezamos platicando de que los cannabinoides son estos compuestos químicos que activan el sistema endocannabinoide. Ahorita vamos a platicar qué es el sistema endocannabinoide, pero técnicamente los cannabinoides son lo que activa el sistema endocannabinoide. ¿Qué pasa? Que normalmente cuando hablamos de cannabinoides en el sentido general, nos referimos a los que vienen de la planta. Sin embargo, para ser más específicos, los que vienen de la planta se llaman fitocannabinoides. Primero nos dimos cuenta que esos químicos de la planta de la cannabis activaban un sistema de nuestro cuerpo y por eso le pusieron
cannabinoide al sistema de ese cuerpo. Pero cualquier cannabinoide de los que ven en pantalla, de estos grupos, pueden activar el sistema endocannabinoide. Por ejemplo, los endocannabinoides son los que produce el cuerpo humano. No es coincidencia que tenemos un sistema endocannabinoide que acepta los químicos de la planta. El cuerpo humano produce químicos que entran dentro del grupo de cannabinoides y los diferenciamos por el prefijo endo, que significa dentro. Entonces, cuando hay personas como las que tienen diabetes, que no producen bien insulina, hay personas que no producen bien endocannabinoides o de plano no producen. Vamos a ver que hay enfermedades como la fibromialgia, el síndrome de colon irritable y la esclerosis múltiple, que literalmente el diagnóstico es déficit de cannabinoides. Entonces, si no están produciendo bien endocannabinoides, pues la terapia es utilizar fitocannabinoides. Están también los cannabimiméticos, esos no son tan famosos ni los van a escuchar tanto, pero van a ver que existen plantas que nos dan un bienestar en general. Por ejemplo, el chocolate. El chocolate no tiene cannabinoides como tal, pero son moléculas que tiene que activan nuestro sistema endocannabinoide, lo engañan, vaya. Por eso vamos a ver que existe fitoterapia, aromaterapia, homeopatía. Son diferentes hierbas que activan nuestro sistema endocannabinoide y al no ser de la cannabis, pues les pusieron de nombre cannabidiméticos. Y por último están los cannabinoides sintéticos. Hace como 2 días o ayer murió el principal doctor que descubrió la estructura química del THC. Entonces, él lo que hizo fue que contrabandeó hashish, se llama, que es la resina de la planta, la contrabandeó desde Turquía hasta Israel. Y allá él hizo los estudios y descubrió que la molécula más abundante era el THC. Entonces empezaron a producir los cannabinoides sintéticos en base al THC. La mayoría de los cannabinoides sintéticos tienen los efectos del THC, nada más que al no ser naturales provocan toxicidad y ha habido hasta muertes. Entonces vamos a ver que los cannabinoides sintéticos no los vemos en el mercado a menos de que sean tratamientos ya muy fuertes tipo cáncer, entre otros. Incluso llegó un momento en el que se vendía algo que se llamaba K, la letra K, 2 o Spice. Eso lo vendían en Canadá y Gran Bretaña y era una hierba X molida y le tiraban encima cannabinoides sintéticos y lo podías fumar, ¿no? Y sí llegó a provocar muertes, porque como es sintético se acumula en el cuerpo y provoca intoxicación. Entonces nos vamos a enfocar en los dos primeros, pero les mencionamos los cannabimiméticos y los cannabinoides sintéticos porque también existen. Ahora, los de la planta, los fitocannabinoides, son más de 100. Los más famosos son el CBD y el THC, porque son los que se encuentran a mayores cantidades en cualquier planta. Cualquier planta de cannabis que tú busques alrededor del mundo va a tener en mayores cantidades o CBD o THC. Y hay algunos que incluso tienen tanto los dos, bastante CBD y bastante THC. Vamos a platicar más adelante del CBG, pero ahorita se está volviendo de moda y hay gente que está generando variedades de plantas que no producen ni CBD ni THC, solo producen CBG. Y esto es así por algo que vamos a ver más adelante. Se dice que son más de 100. No es que realmente existan tantos cannabinoides, sino que un cannabinoide se puede transformar en diferentes formas dependiendo de las condiciones ambientales. Entonces, si ustedes buscan cannabinoides en lugares donde hay mucho calor, vamos a encontrar más cannabinoides activados que originalmente eran cannabinoides ácidos, se le llama. Al final vamos a platicar de los cannabinoides ácidos. Y luego un cannabinoide activado se oxida con el aire, se transforma en otro. Y luego, con el paso del tiempo, se transforma en otro. Entonces, ese cannabinoide en particular tuvo 4 formas diferentes. Por eso es que existen
tantos cannabinoides, no porque de verdad haya bastantes, sino porque los que conocemos tienen diferentes formas. Y los endocannabinoides, pues los más importantes son estos dos que están allá abajo, 2-AG y anandamida se llaman. No es tal cual así, pero imagínense que el 2-AG es THC y la anandamida es el CBD. Cuando las personas que prueban el gotero Full Spectrum, el CBD Drops, sienten a las primeras tomas como un mareo, dicen algunas de ellas, se refieren a que activaron su sistema endocannabinoide, se empezó a generar bastante 2-AG, que es como el THC del cuerpo, y sienten esa euforia como si hubieran fumado, pero pues no es tal cual que fumaron, sino que es su cuerpo mismo que ya siente la activación del sistema endocannabinoide. Estos endocannabinoides, pues obviamente no los podemos suplementar, pero lo que sí podemos hacer es hacer un cambio en nuestra alimentación, que vamos a ver más adelante por qué es importante para los endocannabinoides. Ahora, la planta de cannabis no solo produce cannabinoides como objetivo terapéutico, también produce terpenos, se llaman, pero esos químicos ya no son únicos de la cannabis. Los cannabinoides, los fitocannabinoides, son únicos de la cannabis. Los terpenos no son únicos de la cannabis, pero también la cannabis lo produce. Vamos a ver que todas las plantas que tienen un olor o sabor en particular es por efecto de sus terpenos. Y esos terpenos no solo es para olor y sabor, tienen efectos terapéuticos y se utilizan en aromaterapia. Van a ver que hay personas que tienen sus botellitas de 5 mililitros de aceite esencial de lavanda, por ejemplo, ¿no? Y se quieren tranquilizar, pues agarran y respiran, le dan un esnifazo, ¿no? A la botellita y eso les va a ayudar a tranquilizarse. Similar a que, pues, por ejemplo, consumieras goteros de CBD o de THC o de CBG o de otros cannabinoides, ¿no? ¿Y por qué es similar el efecto? Porque los terpenos y los fitocannabinoides vienen de la misma fábrica, o sea, tienen la misma cadena de producción. Y eso hace que, pues, en un principio, tanto los terpenos como los cannabinoides tienen la misma forma. Es al final del proceso cuando les dan su última transformación y ya son diferentes. Pero al final del día sus efectos son muy similares. De hecho, vamos a ver que pues las personas que queman incienso es justamente por los olores que tienen los terpenos de ciertas plantas. Entonces, tengámoslo en cuenta porque ustedes van a ver cannabis que huele a limón o cannabis que huele picante, cannabis que huele a pino, cannabis que huele a heno, cannabis que huele a frutas, entre otras cuestiones. Y todo esto es gracias a los diferentes terpenos que puedan llegar a tener. Entonces, algunos productos incorporan terpenos a su fórmula y esto hace que tengan diferentes efectos. Vean que justamente aquí se ve el metabolismo. No le hagan mucho caso a la tabla, lo único que quiero que vean es de que en los círculos rojos nos está diciendo que tanto los terpenos como los cannabinoides vienen de los mismos precursores. Quiere decir que al trabajar en conjunto, los terpenos y los cannabinoides tienen efectos más fuertes. Aquí se aplica 1 más 1 es 3 porque no es la suma de los cannabinoides y terpenos, sino la combinación de los dos siempre va a hacer que los efectos se multipliquen, no que se sumen, que se multipliquen. Entonces hay que tener eso en cuenta porque también nosotros podríamos agregar terpenos a nuestras fórmulas y esto haría que los productos cambien en su efecto terapéutico. Ahora, dependiendo si un producto tiene muchos cannabinoides o solo cierto tipo de cannabinoides, o si también incorpora terpenos o no, o si solo es un cannabinoide, se le pone nombre.
Esto por su naturaleza. Vamos a ver que los productos espectro completo van a tener la mayor cantidad posible de cannabinoides. Por ejemplo, Happy Pets, Happy Drops, Happy Honey son productos de espectro completo porque tienen la mayor cantidad de cannabinoides posible, incluido el THC, pero a menos del 1%, para que podamos cumplir con la ley. Entonces, ¿nuestros goteros tienen THC? Sí, sí tienen. El Drops, el Honey y el Pets, pero no lo tienen arriba del 1%. ¿Y por qué le dejamos el THC? Pues bueno, como vimos anteriormente, estos productos hacen sinergia entre más sean. Entonces, por eso los goteros Drops sirven para muchas cosas y no para cosas en específico. Diferente al Gotero Kids. El Gotero Kids ayuda también en diferentes cosas, pero lo enfocamos más a problemas del comportamiento, autismo, convulsiones, trastorno de déficit de atención y de hiperactividad. Todos esos parecen diferentes, pero caen dentro de neurodivergencias y problemas del comportamiento. Al ser aislado, el Happy Kids solo tiene CBD, no tiene ningún otro cannabinoide, y por eso lo podemos enfocar más para ese objetivo. Mientras que el espectro completo no lo podemos enfocar tanto, pero ayuda en todo. Y esto hace que sea más fácil de aplicar en muchas personas, a menos que lleguen a tener susceptibilidad al THC, que no es tan común, pero sí pasa. Entonces, existe otro producto que se llama amplio espectro. Esos son lo mismo que el espectro completo, pero le quitan completamente el THC. Esto porque quieren tratar de evitar cualquier susceptibilidad con el THC, pero no quieren reducir el resto de los otros cannabinoides. Yo puedo hacer una extracción de espectro completo y esto va a hacer que tenga THC. Resulta que yo tengo que hacer un producto que no tenga THC, pues bueno, voy a hacer una volatilización del THC con temperatura. Se va a ir el THC y solo me voy a quedar con todos los demás cannabinoides que no son THC. Entonces, de espectro completo lo caliento y lo convierto en amplio espectro. Y luego de ese amplio espectro, si yo quiero sacar el CBD, pues hago lo mismo que hice para el THC, pero para todos los demás cannabinoides, logrando así que el único cannabinoide que sobre sea el CBD. Vean que justamente en esta tabla lo que les estamos mostrando es de que los cannabinoides del lado izquierdo, los que están en grande, y los terpenos del lado derecho, que los nombres están en negritas y pero no están tan grandes, se van, se vuelven aire, se vuelven vapor a ciertas temperaturas. Cuando ustedes tienen cannabis a un lado, lo abren y sienten el olor, esos son los terpenos que están volando en el aire. Los terpenos son más fáciles de que se pierdan que los cannabinoides. Por eso, cuando se hacen productos, normalmente se le agregan terpenos. En este caso, Happy no está utilizando terpenos agregados, sino que estamos conservando los que podamos. En un futuro tal vez agreguemos terpenos en específico, pero este no es el caso ahorita porque vamos a empezar con nuevos cannabinoides. Se van a fijar ustedes que existen tres cannabinoides que tienen una A. Esos son THC, CBD y CBC como tal. Y después de que pasan por temperatura, ahora sí se transforman en THC sin la A, en CBD, en CBC. Esto se refiere al proceso llamado como descarboxilación. Si ustedes meten la flor de cannabis en alcohol sin calentarlo, el alcohol luego se lo untan y es antiinflamatorio, diferente a que tú fumes esa flor porque le prendes fuego y le metes temperatura.
es en la temperatura donde hace el cambio de efecto. El alcohol sin temperatura es antiinflamatorio, analgésico. La flor con temperatura te termina dando efectos para dormir. Esto estamos hablando del THC. Ahora, después de ver esos tres primeros, vean los que siguen. Vuelve a salir el THC, el CBD, sale el THC también, pero como ven abajo dice Delta 8, que es otra forma del THC. El THC, cuando hablamos en la manera general, es Delta 9 THC, pero también existe el Delta 8 THC. Nada más que pues todavía ninguno de esos dos se puede comercializar en México arriba del 1%. El THC, el Delta 9 THC, se evapora a los 311 grados Fahrenheit. Todos los demás cannabinoides no. Entonces, si yo tengo mi extracto y lo pongo a 311 grados Fahrenheit, se va a empezar a vaporizar el puro THC, pero en ningún momento se van a vaporizar los demás cannabinoides. Así es como los separan. Ponen en un matraz, en una bomba le dicen también, ponen todo el extracto, lo calientan para que se descarboxile primero y luego lo ponen a 311 grados Fahrenheit para que se vaya el THC y lo que sobre sean otros cannabinoides. Preguntan, en 2024 ya serán productos de más del 1% de THC y eso sí tendrá un efecto psicoactivo, ¿verdad? Sí, cuando regulen la parte psicoactiva le van a poner en la ley, le van a poner recreativo o psicoactivo. Cuando regulen esa parte ya podremos vender incluso gomitas que sirven para, pues, efectos recreativos, ¿no? Incluso goteros y otros productos. Hasta ahorita solo la ley lo que permite es CBD, menos del 1% de THC. Los deltas se refiere a que la estructura química de, vamos a hablar del THC en específico. El THC tiene una estructura química que si ustedes la ven en Google, hay como un hexágono. Ese hexágono va a tener uniones dobles en diferentes puntos. Dependiendo dónde tiene la doble unión, se le llama delta 8 o delta 9. Hay delta 10, hay delta 11. Sin embargo, la forma natural del THC es delta 9. Los demás solo en ciertas condiciones se dan. Preguntan, ¿va a ser más difícil de vender? Más objeciones respecto al recreativo. Pues muy probablemente, pero va a ser otro mercado. Tengan en cuenta que ustedes, hoy en día no deberían de estar tratando de vender a las personas de recreativo, porque lo primero que van a decir es, no, no pone, ¿para qué lo quiero, no? Nosotros estamos ahorita con un mercado meramente medicinal terapéutico. Señoras, señores, niños, niñas, cuando se abra el otro mercado, pues los primeros que van a querer comprar van a ser los que consumen de manera recreativa. Entonces, hasta ahorita no hay mayor problema en la cuestión medicinal, pero cuando tengamos la cuestión recreativa, pues son más clientes, pero de diferente mercado. Entonces, eso es lo que ustedes van a tener que, pues si fueran extractores, eso es lo que harían ustedes. Consiguieron un montón de plantas, 1 kilo de cannabis, extrajeron todos los cannabinoides, lo mandan al laboratorio, tiene arriba del 1% de THC, lo caliento a 311 grados Fahrenheit por un cierto tiempo, lo vuelvo a checar y así hasta que yo pueda bajar el THC al menos del 1%. Así es como lo hacen en el laboratorio. Ahora, hablamos de espectro completo, amplio espectro y de aislado. Eso es por la cantidad de cannabinoides o terpenos que tenga el producto. Pero también podemos dividir los productos por su vía de administración. Por ejemplo, Happy Drops, Happy Honey, Happy Pets y Happy Kids son orales. ¿Por qué orales? Porque el mayor efecto viene de tragarlo.
Cuando pasa por el hígado es cuando vamos a ver el mayor efecto. Normalmente los productos orales tardan en hacer efecto unos 45, 90 minutos, no son de inmediato. Entonces, nosotros recomendamos que se pongan las gotas debajo de la lengua. Nuestras gotas no son sublinguales, pero si las ponemos debajo de la lengua unos 2 minutos, vamos a hacer que el efecto no tarde 45, sino media hora. Pero al final del día tienes que tragarte el aceite. Entonces, por eso es un producto oral. Estos productos también están los brownies, por ejemplo, o las gomitas, los aceites vegetales en gotas, los brownies y las gomitas, los tres son orales. Es tragado y pasa por el hígado para ver el efecto. Entonces, estos efectos duran mucho tiempo, de 6 a 12 horas, nada más que no son tan altos. No pone tan arriba, dígase, ¿no? En el caso del THC, pero duran más en el tiempo. Entonces yo le explicaba al grupo de la Ciudad de México que qué podría ser una diferencia de un oral y un sublingual. Un sublingual, ahí dice, ¿no? Pico alto, son efectos más fuertes, pero duran menos. Este efecto es inmediato, así que comparemos un gotero oral y un gotero sublingual. Un gotero oral viene en aceite vegetal de cártamo, de uva, de oliva, de coco, y un sublingual siempre va a venir en alcohol, va a ser una tintura. Te pones la tintura debajo de la lengua y se absorbe completamente, no hay que tragar nada. Te pones el oral debajo de la lengua, se absorbe una parte, pero te lo tienes que terminar tragando. Si tú tienes insomnio, puede hacer dos tipos de insomnio. El insomnio de las personas que no pueden dormir, o sea, que no pueden cerrar el ojo y quedarse dormidas. Y está el insomnio de las personas que sí pueden cerrar el ojo, pero se levantan a las 2 de la mañana y ya no pueden volver a dormir. Si yo le doy a una persona que no puede cerrar el ojo un sublingual, se va a quedar dormida rápido y va a poder dormir sus 8 horas. Pero si en el caso yo tengo una persona que sí se puede dormir, pero no se queda dormida, pues mejor le doy un oral, porque así se lo toma antes de ir a dormir, se duerme como normalmente lo hace y el efecto le va a pegar mientras duerme y eso va a evitar que se levanta a medianoche. Entonces, así sería como lo utilizarían la diferencia entre oral y sublingual. Pulmonar viene siendo lo mismo que sublingual. El efecto es inmediato, dura 2 a 4 horas. La diferencia es que pues el sublingual en ningún momento pasa por tus vías respiratorias. Pulmonar es fumar, vaporizar. Si tú fumas o vaporizas el producto, puede ser un extracto o puede ser la flor, vas a pues pasar temperaturas altas por tu tráquea, ¿no? Por tu sistema respiratorio. Y si tú ya tienes dañado el sistema respiratorio, por ejemplo, por el COVID o porque tienes cáncer de pulmón, pues no te recomendarían que te pongas a fumar, sino que te van a dar un sublingual. Al final del día es lo mismo el efecto sublingual que el efecto pulmonar. La diferencia es que el pulmonar tiene que pasar por los pulmones un vapor, un humo. Entonces, si tú, por ejemplo, quieres consumir cannabis en tu casa y no puedes porque apesta, pues bueno, haces una tintura, te lo pones debajo de la lengua y el efecto es exactamente el mismo a que si lo fumaras, por ejemplo. Tópico, que ese es el Happy Oil. ¿Por qué? Porque su aplicación es en la piel para tender músculos. Entonces, si ustedes tienen una persona que tiene dolores de músculos, no le van a dar el gotero. El gotero le va a ayudar con la raíz del dolor, que es de inflamación. Pero si esas personas lo que quieren es tener ya una alivio de este dolor, porque en las noches se les inflaman las piernas o las articulaciones, por ejemplo, pues bueno, en vez de tomar el gotero, se ponen el aceite y el aceite va a ser más específico en atacar lugares como las articulaciones de las manos. Entonces, es por eso que también, comparándolo con el ejemplo que dijimos, ¿cómo decido si uso un oral o un sublingual?
¿Cómo decido si utilizo un tópico? Si el dolor es externo, le va a ayudar el tópico. Si el dolor es interno, es mejor utilizar el oral y también el tópico. Por ejemplo, si la persona tiene dolor de espalda baja por golpes o por simplemente mala postura, es mejor el aceite. Pero si la persona tiene un dolor de espalda baja porque tiene una hernia en un disco, es mejor el Happy Drops oral. Pueden utilizar las dos y ver mejores resultados, obviamente. Cosmético, el cosmético es como el tópico, se aplica en la piel, específicamente en las partes externas del cuerpo, pelo, pestañas, cejas, ojos, labios, nariz, dientes, uñas. La intención es mejorar su apariencia, o sea que si yo me pongo un tópico, me estoy quitando colores rojos y todo esto de mi cara, dígase, pero no para que desaparezca el color rojo, sino para que en ese momento no se vea. Las mujeres lo saben, que por ejemplo hay ciertos cosméticos que sí te hacen ver bien, pero te los quitas y te provocan granos, te provocan dermatitis y cosas así, ¿no? Entonces, esto es porque ese cosmético no tenía una función de curar algo, simplemente de ocultarlo, de mejorar su apariencia. En el caso de los cosméticos de cannabis, tenemos el beneficio que además de ocultar su apariencia, tienen efectos terapéuticos. Van a ver que existen personas que ya le dicen a los cosméticos de la cannabis cosmecéuticos, que combina la palabra cosmético con farmacéutico. Entonces, tal vez si ustedes quieran de llamarlo ya desde ahorita cosmecéutico, pues vale, sí, sí, sí se vale, ¿no? Pero pues son nuevas palabras que las personas tienen que aprender. Dado que Drops está hecho con aceite, ¿es correcto definirlo como oral? Y si esto es así, ¿hace el mismo efecto si lo usamos sublingual? El Happy Drops, el Pets, el Kids y el Honey, los cuatro son orales, porque el mayor efecto lo vas a tener cuando lo tragues, pero siempre le decimos a las personas, pónganselo debajo de la lengua, no lo va a absorber su lengua, pero esto va a hacer que se acelere un poco el proceso del efecto. Al final del día lo vas a tener que tragar, pero al ponerlo debajo de tu lengua, haces que pues sea un poquito más rápido. Entonces, los goteros que tenemos consumidas oral son aceites vegetales. También el sublingual se consideraría oral si lo tragaras. Es que cuando escuchan oral piensan que por la boca. No necesariamente por la boca. Los dos entran por la boca, pero uno la absorbe debajo de la lengua y el otro hay que tragarlo para que el hígado haga su trabajo. Ahora, ya que vimos el producto de su naturaleza, que si espectro completo, que si amplio espectro y aislado, y ya que vimos si es oral, sublingual, tópico o cosmético, todos estos productos tienen estas diferenciaciones para poder atender a diferentes partes del sistema endocannabinoide. Como les decía, si ustedes toman el aceite oral, o sea, el gotero drops, van a sentir el efecto en todo el cuerpo. Pero si tienes un dolor específico o una dolencia en específico, como por ejemplo cáncer de colon, tal vez sea mejor ser específicos a la hora de atacar la enfermedad y en vez de tomar los goteros, sea mejor tomar un óvulo o un supositorio. ¿Cuál es la función del falcial y cuándo lo van a sacar a la venta? Es de la siguiente ola de productos. Si no me equivoco, ahorita la siguiente ola de productos son gomitas, pomada para el dolor y también va por ahí la crema. La crema facial se llama crema facial porque se recomienda utilizarlo en la cara. Va a tener diferentes ingredientes que van a ayudar a que tu piel sea tersa y humectada, ¿no? Y el famoso ácido hialurónico, baba de caracol y cosas así, pero no es únicamente para usarse en la cara. Hemos visto muy buenos resultados en cicatrices y en manchas también. Entonces, más que nada, es una crema que funciona para inflamación de la piel y descoloraciones, así como cicatrices, pero pues eso es un nombre muy largo. Así que le pusimos crema facial para que principalmente se utilice ¿cómo se llama? En la cara, como cosmético. Preguntan también, ¿el de insomnio qué tiene diferente al actual Happy Drop?
Como tal, el Happy Drop ayuda para dormir, pero no es lo único que hace, que es lo que les digo, que una vez que lo toman, el Happy Drop activa todo el sistema endocannabinoide. Ahora sí que chicle y pega, ¿qué es lo que tienes? Te va a ayudar, ¿no? Pero si necesitas dosis más altas, en vez de tomar más drop, pues mejor atiendo a algo específico. En este caso, el gotero para dormir que se va a hacer va a tener cannabinoides específicos que son para dormir. Repito, el Happy Drop tiene CBD en su mayoría, pero tiene otros cannabinoides y por eso ayuda para dormir. Pero un gotero específicamente para dormir, el principal efecto que te va a dar es somnolencia. Si tú tomas el Happy Drop a cantidades altas, puede darte somnolencia. Puede. No a todas las personas le va a dar somnolencia y si lo quieren para dormir, probablemente tengan que tomar un poquito más de la dosis de la etiqueta. El otro gotero va a darte somnolencia sí o sí y eso ya es más específico. Entonces podrían tener su botiquín Happy, en el cual tienen el gotero Happy Drop, que es para utilizarlo diario, todos los días, y van a tener el otro, que me imagino que le pondremos Happy Sleep, y ese lo vas a utilizar antes de dormir, siempre que lo necesites, ¿no? Porque si tu sistema endocannabinoide ya está activado, va a tener mayor posibilidad de dormirte. Pero hay personas que tienen enfermedades como ansiedad que necesitan un pequeño empujoncito más. Sí, precisamente Happy Sleep es como se va a llamar. Muchas gracias, Andrés. Entonces, aquí pueden ver que hay como 10 funciones específicas que activa el sistema endocannabinoide. Es por eso que les digo, si ustedes toman el drop, se activa todo el sistema endocannabinoide. Se reparte el CBD en todo el sistema endocannabinoide. Pero si tú lo que quieres es tratar, por ejemplo, un problema de vaginal en caso de las mujeres, pues bueno, es mejor introducir un óvulo o el lubricante que tenemos nosotros para poder tratarlo a que tomes el aceite por la boca, porque se va a repartir por todo el cuerpo y solo una pequeña parte le va a tocar al receptor del aparato reproductivo. Preguntan, los óvulos todavía no están en la catálogo de productos. Todavía no estamos preparándolos porque vamos a sacar los productos en diferentes olas, pero dependiendo de un estudio mercadológico vamos a ver cuáles pueden funcionarnos de desarrollarlos, ¿no? Hoy en día el lubricante, el happy ending, tiene una función sexual, sí, pero también se puede utilizar sin necesidad de tener relaciones sexuales porque vamos a ver que hay mujeres que tienen, es más, personas con vagina, se les dice ahora, ¿no? Pueden llegar a tener endometriosis, pueden llegar a tener inflamación después del coito, etcétera, etcétera. Entonces, no necesariamente durante el sexo, sino también para poder tratarse pueden utilizar ese lubricante. Sin embargo, vamos a ver que, pues, la consistencia no a muchas personas les va a gustar, entonces si lo quieren utilizar como un óvulo, pues tendríamos que generar un nuevo producto. Pero esto, como les digo, más que nada es por un análisis mercadológico que tiene que hacer Happy para ver cuáles productos son los siguientes que vamos a sacar. La verdad es de que podemos hacer como 57 productos. La otra vez hice yo la tabla, pero pues no, obviamente no nos conviene porque pues tenemos que ver cuáles van a ser los productos estrella. Uno muy pedido es el café, entonces es el que vamos a sacar ahorita en la siguiente ola. ¿Cómo funciona ese sistema endocannabinoide? Pues bueno, allá abajo vean que dice, los endocannabinoides se producen a partir de los omegas 3 y 6. Por eso les decía al principio de la plática que no podemos suplementarnos de endocannabinoides, pero sí podemos cambiar nuestra alimentación para que tengamos omega 3, omega 6, omega 9 en nuestra dieta y esto va a hacer que se produzcan bien los endocannabinoides. Acuérdense que hace no mucho tiempo estaba de moda que todo lo promocionaban por sus omegas, que si el aceite de cocina, que si el atún, y es por eso, pues, porque México tiene un montón de problemas cardiovasculares, que es por la falta de omega 3 y omega 6, y es ahí donde te das cuenta que muchos mexicanos y mexicanos no tienen activado su sistema endocannabinoide y sería mejor que se suplementen.
¿Van a dar capacitación para explicar las diferentes fórmulas de los cannabinoides en los productos nuevos? Sí, justamente aquí esta es introductoria para que sepamos de dónde salieron los nuevos cannabinoides, pero cuando ya estén listos los productos, se les va a presentar tanto como su aplicación como sus efectos, dependiendo del cannabinoide que se tenga. Ya para cuando no sean productos meramente de CBD, de todas formas se va a mencionar que tienen CBD porque los productos son espectro completo, como dijimos, ¿no? Pero ahora el cannabinoide dominante puede ser, por ejemplo, el CBG. Vemos que los cannabinoides del cuerpo humano, los endocannabinoides, funcionan al revés de cómo funcionan los neurotransmisores. Los neurotransmisores son dopamina, serotonina, adrenalina, epinefrina, glutamato. Son un montón de receptores del cerebro que dependiendo si se producen bien o se producen mal, hay un montón de afectaciones. Por ejemplo, cuando las personas no producen bien la dopamina y la serotonina, terminan teniendo depresión. Cuando las personas producen mucho glutamato, terminan teniendo ansiedad. Cuando las personas hacen mucha bilis, producen bilirrubina y les provoca estrés y el estrés provoca inflamación y la inflamación provoca desgaste. Entonces, los neurotransmisores son ahora sí que de atrás para adelante. Siempre están funcionando así como un flujo de agua. Entonces, si ese flujo de agua es demasiado, ni modo, se rebosa y por eso es que dan las enfermedades, ¿no? Mientras que los cannabinoides es de adelante para atrás, sirven o más bien funcionan controlando el efecto del flujo del agua. Si no está activado el sistema endocannabinoide, ese flujo de agua está llenando nuestros transmisores del cerebro y los está desbordando y eso es lo que provoca problemas. Nos metemos comida con 3 omega 3 y omega 6 o nos suplementamos con fitocannabinoides y hagan de cuenta que llegan los ingenieros y las ingenieras a ponerle una llave de paso. De esta forma van a limitar ese exceso de producción y por eso nos mantienen estables. Como tal, no curó lo que provocaba el exceso de flujo, pero controló que ese flujo dejara de desbordarse. Así que los endocannabinoides y los fitocannabinoides, el cuerpo humano solo los produce cuando los necesita. Los neurotransmisores no. El cuerpo humano produce un exceso de neurotransmisores, aunque no los necesite. Y de nuevo, por eso se provocan las enfermedades. Así que no le puedes obligar a tu cuerpo a que deje de producir esos neurotransmisores a menos que sea con fármacos. Van a ver que los antidepresivos, eso es lo que hacen. El antidepresivo X es un inhibidor de la norepinefrina. Otro antidepresivo es un inhibidor de la dopamina, etcétera, etcétera. Entonces, en vez de estarnos metiendo fármacos que inhiben cada uno de los neurotransmisores, utilizamos una nueva alimentación y fitocannabinoides para que los que ya produce nuestro cuerpo los produzca y los controle de una manera correcta. Eso es en el cerebro. Ahora, en las células del cuerpo de cualquier órgano, hígado, riñón, pulmón, corazón, imagínense que esa línea gris que está en forma de arco es lo que está recubriendo las células de cada uno de estos órganos. Cada una de estas células va a tener puertas, que las puertas las estamos viendo ahí en grande, ¿no? CB1, CB2, GPR, TRPV, todas esas son puertas que las activan diferentes químicos para entrar dentro de la célula y hacer algún efecto. Particularmente los cannabinoides se pegan al CB1 y al CB2, que son los del sistema endocannabinoide, pero hemos visto que también se pegan a los demás receptores y es por eso que terminan ayudando en un montón de cosas, porque no solo nivelan el sistema endocannabinoide, sino que también ayudan en otros sistemas biológicos para que funcionen bien, principalmente en dolor y en estado de ánimo. El TRPV1 es dolor,
Entonces, cuando te pegas, el TRPV1 empieza a recibir un montón de químicos que se llaman citoquinas y eso hace que se inflame tu músculo, por ejemplo, ¿no? Entonces, le pones cannabinoides, entran por ese receptor y hacen que se desinflame. El GPR55 es de inmunológico. Entonces, yo estoy consumiendo cannabinoides, se están pegando al CB1 y CB2, pero si en ese momento en particular estoy teniendo una respuesta inmunológica, pues también van a activar el receptor GPR55. Aquí lo estamos simplificando, pero básicamente es eso. Hay varias puertas de acceso a la célula y diferentes químicos entran a la célula por diferentes puertas. Los virus engañan a la célula abriendo una de estas puertas con una llave falsa. Y por eso es que terminan provocándonos una enfermedad que nos dura semanas porque ya tiene la copia de la llave y va a seguir causando estragos en todo nuestro cuerpo. Preguntan, una persona me comentó que aún con el Happy Drop sí tuvo algo parecido a un viaje. ¿Es posible o esa persona es más susceptible? Lo de, son dos cosas, o son susceptibles al THC o es la crisis curativa. La crisis curativa se refiere a cuando tu cuerpo se empieza a curar, si se empieza a curar de golpe, el cambio es tanto que lo sientes como un efecto psicotrópico o te puedes marear o te puede dar sueño y esto lo van a ver quizás durante los primeros 3 a 7 días. Si después de la semana se siguen sintiendo así, ya es más sospecha de que son susceptibles al THC. La mayoría de las personas que hemos tenido con crisis curativa, a los 4, 5, 6, 7 días, lo deja de sentir. Mientras que si después de la semana lo siguen sintiendo, esa persona es susceptible al THC y lo que han hecho algunos de nuestros prospectos han sido cambiarles por el Kids porque no tiene THC. No es tan común, pero sí pasa. Y en el caso del sistema inmunológico, vamos a ver que el sistema inmunológico más que nada es el receptor CB2. Entonces, cannabinoides que activen el receptor CB2 son los que fomentan una respuesta inmunológica. Todas las que salieron ahí, macrófagos, célula T, célula asesina natural, célula B, todas estas se generan a partir de una respuesta inmunológica. Entonces, cuando nosotros activamos el receptor CB2, se liberan muchos de estos células inmunes y hacen su trabajo de mejor manera. Por eso vamos a ver que los cannabinoides que activan el receptor CB2 ayudan a la regeneración celular, a la regeneración de los huesos y también en contra del cáncer porque justamente van a hacer que la apoptosis se dé más fácil, o sea, que se mueran las células cancerígenas. Las únicas células inmunes que son activadas en el CB1 son las dendritas del cerebro, y es por eso que vamos a ver que cualquier cannabinoide que active el receptor CB1 tiene más que nada un efecto cerebral. Preguntan, existe la opción que son los derivados del cannabis. Se pueda sustituir los medicamentos para diferentes problemas de salud. Ejemplo, para la gripa puede existir toma de una mezcla de cannabinoides que ayuden a prevenir la gripa y así con otros malestares. Sí se puede, sin embargo, eso ya cae en el mundo de los tratamientos personalizados. Hoy en día se pueden vender suplementos alimenticios, que es lo que vendemos en Happy, siempre y cuando tenga menos del 1% de THC, pero nuestra fórmula no la podemos variar. Sin embargo, para poder atender, por ejemplo, una gripa, vamos a encontrar en internet la literatura que habla de si tú combinas CBD con CBC y CBG más terpeno tal, puede ayudar para la gripa. Nosotros no podemos hacerlo así porque estamos limitados a el 1% de THC, uno, y dos, necesitaríamos tener todo un equipo de laboratorio que nos permita hacer esas combinaciones. ¿Se pueden hacer tratamientos personalizados en Happy Life? Sí se pueden, pero tiene que ser mediante la receta y recomendación
de los doctores de la red, en este caso la doctora Erandi y el doctor Guillermo. Una vez que se empiecen a liberar nuevas regulaciones, se podrán hacer mayores combinaciones de cannabinoides con diferentes terpenos. ¿Cuál es el costo de un tratamiento personalizado? ¿Darán publicidad a eso? Y si el tratamiento no funciona, bueno, eso es lo que, primero que nada, eso lo tiene que ver siempre con el doctor o la doctora, de que qué necesitan, pues bueno, si tienen dolores agudos, THC, o si quieren dormir de inmediato, THC. Ah, quieren ayudarse para cuestiones de inflamación, cannabinoides ácidos. O que quieren ayudarse para problemas gastrointestinales, el CBG. Entonces, todos esos lo va a tomar de dato el doctor, doctora, para llevar el tratamiento con el paciente. Se le va a dar una formulación, la va a tener que probar por un tiempo y dependiendo de cómo la sienta, puede aumentar o cambiar la dosis o cambiar el gotero. Pero eso, como el nombre lo dice, es muy personalizado de cada quien. Por eso no se pueden sacar al mercado productos que tú digas, este sirve para tal enfermedad, porque a ser necesitado una valoración personal del paciente. Lo que sí se puede es tratamiento de síntomas, insomnio, dolor de huesos, etcétera. Esos son síntomas, más no son enfermedades en específico. Preguntan, ¿es algo que puede existir en un futuro? Sí, de hecho, sí lo podemos hacer, nada más que estamos tratando de ir creciendo poco a poco, porque si crecemos de manera desmesurada, se nos sale el control de las manos. Sí se hacen envíos a otros lados del país, sin embargo, tiene que ser, como les digo, siempre sí, con los doctores de la red. Van a tener que pagar una consulta con los doctores más la maquila del producto y ya después el envío. Entonces, estos van a ser una modalidad que se parece más a antibióticos que a los cannabinoides. Bueno, recordando, vamos a ver que la cannabis se divide en dos variedades dependiendo de qué químico tenga. El principal químico que hace la diferencia es el THC, que es el tetrahidrocannabinol. El tetrahidrocannabinol pone, los deja pachecos a las personas, ¿no? Y por eso quieren tratar de limitar su contenido para que las personas no lo vayan a abusar como narcótico. Entonces, a partir de ese dato, dijeron, bueno, pues vamos a dividir a la cannabis en plantas que tienen arriba del 1% de THC y plantas que tienen menos del 1% de THC. Si tienen tanto, se les considera que se puede abusar psicoactivamente. Y si tienen de aquí para abajo, se les considera que no van a ser utilizadas como narcótico, sino como medicina. Ojo, el THC no es malo, simplemente como va a tener ese efecto psicotrópico, psicoactivo, pues puede ser abusado y por eso lo regularon como lo regularon. Entonces recordemos esto porque los productos de Happy Life todos vienen del cáñamo, vienen de la cannabis, variedad cáñamo. El CBD, ¿cómo funciona específicamente? Recordemos que el CBD, su nombre completo es cannabidiol. CBD es una abreviación de su nombre. Ahora, ya ven que les estuve diciendo que los cannabinoides activan el sistema endocannabinoide al prender unos receptores que se llaman CB1 y CB2. Pues bueno, todos los cannabinoides lo hacen, menos el CBD. Está raro porque pues es el CBD el más famoso, ¿no? Pero ¿qué pasa? El CBD lo que hace más que activar los receptores CB1 y CB2 de nuestro sistema endocannabinoide, inhibe la acción de una enzima que se llama FAAH o amida hidrolasa de ácidos grasos. Acuérdense que los ácidos grasos vienen de los omega 6 y omega 9. Entonces, yo como omega 6, omega 9, omega 3, tengo ácidos grasos en mi cuerpo, pero por azares del destino produzco mucho esa enzima FA, que esa enzima FA descompone los ácidos grasos, pero si los descompone en exceso,
va a terminar provocando que mi sistema endocannabinoide no se active bien. Entonces, el CBD realmente en qué ayuda en el cuerpo humano, hace que el sistema endocannabinoide se active bien a como debería de estar activado por nuestros propios endocannabinoides. Escuchen eso. Si alguien consume CBD y no hace cambios en su dieta o en sus hábitos de vida, no va a haber tantos buenos resultados. Sí va a haberlos, pero no van a ser tan tajantes a como haya cambios en su pues hábito alimenticio, en ejercicio, etcétera. Recuerden, el coche va a andar tan bien como le pongas gasolina. Si tú ves que la gasolina es mala, le pones un aditivo. El CBD es ese aditivo, pero si yo le sigo poniendo mala gasolina, pues cuánto más va a poder ayudarme este aditivo, ¿no? Entonces recuerden eso porque el CBD va a ayudar bastantísimo, pero va a ayudar más si también hacen cambios en diferentes estilos de vida. Preguntan, ¿hay testimonios de éxito en Happy con los tratamientos personalizados? No hemos nosotros hecho todavía los tratamientos personalizados. Yo como persona sí lo he hecho y podemos platicar de ello en privado. El CBD inhibe el THC, así es. Cuando tú tienes esta activación del sistema endocannabinoide por el THC, el CBD lo que hace es, al deshacer los, las enzimas, va a hacer que los endocannabinoides ocupen nuestro sistema endocannabinoide antes que el THC. Entonces, pasa que las personas que consumen recreativamente, de repente les da la famosa pálida, ¿no? Se la pueden bajar con CBD. También es el mismo caso para las personas que tienen ataques psicóticos o delirios de persecución, independientemente de si consumieron cannabis o no. Cuando tienen un ataque psicótico o delirios de persecución, el CBD va a hacer que los endocannabinoides ocupen los espacios que están ocupando los diferentes productos que nos están provocando ese efecto psicótico. Entonces, ténganlo en cuenta, de nuevo, el CBD, el cannabidiol, su principal acción no es la activación de los receptores, sino inhibir la enzima que destruye los endocannabinoides, que son los naturales del cuerpo. Al destruir esta enzima, los endocannabinoides pueden hacer bien su trabajo. Entonces, esto que les estoy comentando es el CBD aislado. Si yo inhibo la enzima con el CBD y además agrego otros cannabinoides, es ahí cuando puedo ver diferentes resultados. Y es por eso que nosotros queremos utilizar lo más posible el full spectrum, porque el CBD inhibe la enzima y yo le pongo otros cannabinoides y con esto logramos que haya mayor efecto terapéutico benéfico. Preguntan, ¿se podría bajar del viaje a alguien que haya consumido honguitos? Eso, pues básicamente ya no es el sistema endocannabinoide, tendría que ser con otro tipo de sustancias. El THC es el malo del cuento, es el tetrahidrocannabinol. El tetrahidrocannabinol, vamos a ver que, pues como habíamos platicado anteriormente, provoca efectos psicotrópicos porque el cerebro está completamente repleto de receptor CB1 y el THC lo que hace es pegarse al receptor CB1. Por eso cuando la gente fuma, lo siente en el cerebro, lo siente en el corazón, lo siente en la respiración, porque en esos puntos es donde tenemos mayor cantidad de receptores CB1. Entonces, al haber tantos receptores CB1 en el cerebro, un abuso del THC provoca problemas de memoria a corto plazo, depresión, ansiedad en casos de exceso de consumo, ataques psicóticos para las personas que ya tienen antecedentes de esquizofrenia en su familia, etcétera, etcétera. De nuevo, no significa que sea malo, significa que no hay que consumir tanto o por lo menos combinarlo con otros cannabinoides.
vamos a ver que también fomenta la liberación de dopamina y serotonina, y es por eso que al consumir cannabis recreativo, la gente se siente feliz, por lo menos en este momento, y activa otros receptores que nos van a ayudar con la inflamación, con la relajación y con el dolor. Preguntan, entonces, al vender el producto tenemos que hacer énfasis en los cambios de alimentación y hábitos, no necesariamente énfasis, sino simplemente que ustedes lo tomen en cuenta porque cuando ustedes hagan la venta del producto, van a tener clientes que regresan y dicen, no, pues no me hizo, ¿no? Tú le tienes que preguntar, a ver, ¿estás tomando otros medicamentos? ¿Estás tomándolo antes, después de comer? ¿Cuánto tiempo antes, después de comer? Y por último, ya lo has tomado por un mes y dices que ya no te hace. ¿Has cambiado algún otro hábito? Si tú de buenas a primeras le dices que hay un montón de cosas a considerar, no lo van a querer, ¿no? Pero tú como prospecto, como distribuidor, tienes que saberlo porque cuando lleguen estos casos, tú tienes que saber por qué pasa. Si no, pues los canalizas con los doctores, pero pues los doctores de la red cobran por consulta. Entonces, eso nada más de tenerlo en cuenta, no que lo digan de buenas a primeras, sino ténganlo en cuenta por si les llega a pasar gente que pues no tiene buenos resultados o se da con mejores resultados que otras personas. Entonces, ¿esto por qué lo digo? Porque ustedes van a ver que hay personas que al sentirse mejor con el CBD, pues no sé, empiezan a ir al gimnasio o empiezan a correr o empiezan a relacionarse más y van resolviendo los problemas que era la raíz de su problema porque el CBD le bajó los demás síntomas. Preguntan, ¿el CBD puede ser para todos de alguna manera? Mafer Arboleda comentó que hay personas que no, de ninguna manera deberían, o quizás lo confundí con el THC. Son los menos, realmente, sí. O sea, la mayoría de las personas vamos a decir que sí le funciona el CBD, pero nunca podemos decir que absolutamente a todos, porque de nuevo, hay gente que pues de plano no sabemos cómo está su cuerpo, ¿no? Ya ven que luego resulta que a alguien le hacen unos análisis y tiene una enfermedad ahí rarísima. Eso es así porque la mayoría de nosotros no nos checamos. Entonces, si nos checáramos, sabríamos cómo estamos. De hecho, también van a ver que hay personas que consumen las gomitas o los brownies y no les hace nada. Y eso es porque su metabolismo no tiene la manera de cómo deshacer el cannabis por el hígado. Entonces, la única forma en la que lo van a sentir es por pulmón o sublingual. Y así hay un montón de casos que, como les digo, si nos fijamos en los casos raros, pues vamos a más que nada confundirnos y a espantarnos. Pero en la gran mayoría de los casos tiene muy buenos efectos. El CBG es el cannabigerol. Este es el que les digo que se está poniendo de moda. Ya están saliendo variedades que solo son de CBG. Al caso tienen hasta un 2% de CBD y 0,1 de THC, ¿no? ¿Por qué es esto? Porque el cannabigerol es el abuelito de todos los cannabinoides. Dentro de la planta de cannabis siempre hay puro cannabigerol, pero hay una enzima que antes de que tú crezcas una flor, la enzima rompe el CBG y lo rompe en CBD y en THC. Entonces, esas nuevas variedades que son de CBG no tienen CBD ni THC en grandes cantidades. ¿Por qué? Porque como no rompimos el CBG, se quedó en su gran mayoría intacto y eso provocó que no haya tantas cantidades de CBG, de CBD, perdón, y de THC. Entonces recuerden que el CBG es el primer cannabinoide, es el primero que existe y se rompe en todos los demás. Este cannabinoide, al ser el abuelo de todos los demás, activa tanto el receptor CB1 y CB2. Entonces vamos a ver que también tiene efectos en el sistema inmunológico como en el estado de ánimo. De hecho, ayuda a liberar dopamina, que justamente esto es necesario para la depresión y también para la cuestión de concentración, entre otros efectos que vamos a ver en la tabla del final.
El CBN es el llamado cannabinol. El cannabinol no existe de manera natural en las plantas, sino cuando tú cosechas la planta, la descarboxilas, como ya platicamos en la tabla, ¿no? Que hay que ponerla a cierta temperatura y luego la dejas expuesta al aire, ahí es donde se da el CBN. El THC se convierte en CBN por la oxidación. Entonces, el CBN tiene también efectos psicotrópicos, pero necesita estar a cantidades muy altas. Entonces, a cantidades bajas no tiene efectos psicotrópicos. De hecho, activa más el CB2, el receptor CB2, que el CB1. Sí activa el CB1, pero activa más el CB2. De esta forma, el CBN puede ser utilizado como terapia inmunológica. Además, si tú combinas el CBN con otros cannabinoides, se potencia el efecto para conciliar el sueño. El CBN por sí solo necesita dosis muy altas para hacerte dormir, pero si tú combinas dosis relativamente bajas de CBN con, por ejemplo, CBD o THC, se va a multiplicar el efecto sedativo. Entonces, si tú quisieras hacer un producto que sea para dormir, vas a utilizar CBN con CBD o THC. Si tú utilizas puro CBN, vas a necesitar dosis muy altas para alcanzar el mismo efecto. Y el CBC es el cannabicromeno. Este cannabinoide no es tan abundante como el CBD y el THC, pero termina siendo el que más existe después de esos dos. Si tú buscas en varias plantas alrededor del mundo CBC, todas van a tener CBC, unas más que otras, pero muy comúnmente hay más CBC que todos los demás cannabinoides, a menos que sea una variedad de CBG, como ya dijimos, ¿no? El CBC como el CBN activa tanto el CB1 y el CB2, o sea que va a tener también efectos en el estado de ánimo como en el sistema inmunológico. Vamos a ver que justamente en el mercado recreativo, variedades que tienen CBC modulan ese sentimiento y les termina provocando diferentes euforias que mucha gente busca, ¿no? Y al ser un inhibidor de la serotonina, si tu depresión es provocada por un exceso de la serotonina, pues va a ayudar con ese estado de ánimo. Preguntan, ¿de los productos que vienen próximamente hay alguno que lleve CBC en alta cantidad o como cannabinoide protagonista? Los productos que vienen van a tener CBG y CBN como protagonistas y todos los demás que tienen full spectrum tienen por lo menos un poquito de CBC. Al día de hoy todavía no hemos pensado en un producto que tenga CBC como protagonista, pero justamente vamos a poder desarrollarlo cuando salgan más estudios, porque de lo que más hay ahorita es CBG y CBN, y como eso, de eso nos basamos, pues en esos iniciamos. CBG es CBG de B de burro, aquí está, CBG, C, B de burro y G, cannabigerol. Este es CBN, cannabinol, y este es CBC, cannabicromeno. El CBG lo que hace era, como habíamos dicho, tiene efectos más que nada del estado de ánimo, de la inflamación y también ayuda para la concentración. Vamos a ver que dependiendo de la dosis, de dónde lo uses y si está combinado con otros cannabinoides, aquí están los efectos reportados en la literatura de diferentes cannabinoides. Vean que analgésico, el THC, el CBN, el CBD y el CBC son analgésicos, alivian el dolor. Si yo utilizo únicamente uno de esos cuatro, va a aliviar el dolor, pero no tanto a como que yo combine varios de estos cannabinoides. Antiinflamatorio, THC-A, que dijimos que es el THC en su forma ácida. CBD-A es el CBD en su forma ácida. El CBD, el CBC, el CBG-A y el CBG.
La mayoría de los cannabinoides son antiinflamatorios, es por eso que un full espectro tiene un efecto en todo el cuerpo para evitar que se inflame. Y la inflamación, como ustedes pueden investigar, es el principal problema de los estragos de la edad. Entonces, si nos inflamamos y estamos constantemente inflamados, envejecemos más rápido. Por eso las personas que tienen colon irritable y comen chile y cosas así, y les duele, si no se lo curan, si no se lo tratan más bien, van a terminar provocando que pues tengan problemas en la edad avanzada. Anoréctico, o sea que quita el hambre, el THCV puede parecer un poco coincidente o cruel tal vez, pero las variedades de África tienen mucho THCV y muchas personas allá, al no tener acceso a alimentos, prefieren consumir cannabis porque les quita el hambre, ¿no? Y estimulante del apetito, o sea, al revés, el THC y el CBD que quita el vómito y las náuseas, el THC y el CBD también. Y todo lo que ven ahí en pantalla básicamente vienen siendo los efectos que ya se han descubierto y se han confirmado de cada uno de los cannabinoides que vemos hoy. Hoy no hablamos tanto de los cannabinoides ácidos, pero los cannabinoides ácidos, como van a ver, lo que ayudan más que nada es en la inflamación, en epilepsias, para dormir y también sirven para limpieza antibacterial y antihongos. Vamos a ver que donde más sale el CBG es de nuevo inflamación y antibacterial, antihongos, antiproliferativo y óseo, o sea, sistema inmunológico, como habíamos dicho. Vamos a ver que el CBN sale en analgésico y sale para los espasmos musculares, así como para ayudar a conciliar el sueño. Entonces, para ayudar con el dolor, con los dolores y para poder dormir mejor. En esta, el CBC sale como analgésico, como antiinflamatorio, así que se podrían hacer cremas de CBC. Antibacterial, o sea, inmunológico, antiproliferativo, o sea, anticáncer y, y inmunológico, y estimulante óseo, o sea, también inmunológico. Pero vean cuál es el que se repite más, el CBD. El CBD está en casi todos los efectos, si no es que en todos. Creo que nada más en antihongos y en anoréctico no está, pero es justamente porque el CBD lo que hace es activar el sistema endocannabinoide por completo. Y si se activa por completo, pues vamos a ver un montón de efectos benéficos. Por eso nos enfocamos primeramente en el CBD y el CBD nunca va a hacer falta en las fórmulas. Y pues listo, sería todo lo que teníamos preparado para platicar el día de hoy. De todas formas, vamos a estar teniendo más sesiones para hablar en específico de diferentes temas que vayan saliendo conforme la empresa desarrolla nuevos productos. Pero aquí lo que dimos fue una introducción de los nuevos cannabinoides que se van a estar utilizando para que ustedes sepan decir de dónde salen, que si del cáñamo o de la cannabis recreativa y qué efectos se ha demostrado que tienen y por qué los elegimos para hacer productos específicos para diferentes dolencias. Muchas gracias y aquí estamos para las preguntas, comentarios, sugerencias. Muchas gracias, Alberto. La verdad, muy buena la clase. Aprendí demasiado el día de hoy. Espero pues hayan echado anotaciones todos los que estuvimos. Que recuerden que va a haber un examen que es este día viernes. Carlos obviamente va a sacar sus preguntas para el examen y pues se tiene que aprobar en su mayoría cada uno de los rubros para poder darles el reconocimiento y contarlos como capacitadores de la empresa. Entonces, cada capacitación, échenle ahí sus apuntes. De todos modos, ahí en el grupo, en, el día de mañana les vamos a subir el video por si lo quieren volver a revisar algún punto en específico. Creo que a lo mejor si ahorita te quedó duda de algo en el video, si lo vuelves a poner, estoy seguro que se te quita la duda, estuvo muy bien explicado. Y pues nada más, muchas gracias a Carlos, la verdad, muy buena la presentación. Un gusto, aquí estamos. Perfecto, pues damos terminada por hoy la presentación. Creo que hay una pregunta ahí en el chat.
Yo No.